Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de los derechos de tercera generación. Empezamos. Primero hablaremos de la generación de derechos. Los derechos humanos son reconocidos actualmente en buena parte de los países del mundo por organismos internacionales como la ONU. Surgieron en contextos diferentes y de acuerdo a las necesidades distintas. Por esta razón se dice que los derechos se pueden clasificar por generaciones. De acuerdo con eso hay tres generaciones de derechos humanos, los cuales son la primera y la segunda generación, que de 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en París. En esta declaración se buscaba principalmente establecer un conjunto de principios y condiciones fundamentales para organizar la vida digna, justa y en paz de los ciudadanos en las diversas naciones que firmaron la declaración. La resolución 217 a tercera de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas contiene los derechos humanos considerados por primera generación. Algunos de estos derechos están inspirados en los derechos consignados en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, elaborada durante la Revolución Francesa. Los derechos de primera generación son de carácter universal, pues se aplican a cualquier persona en el mundo sin importar su sexo, religión, edad, raza o nacionalidad. Sin embargo, la Declaración de 1948 no fue suficiente para garantizar el cumplimiento de los derechos ni para garantizar la finalización de los conflictos, debido a diversas crisis económicas que se vivieron en el mundo y a la agudización de la iniquidad y la desigualdad. Continuó la preocupación internacional por generar estrategias que permitieran la implementación de derechos que garantizaran la vida digna de las personas. De esta forma se llegó a los derechos de segunda generación, que son los derechos de carácter económico, social y cultural. La tercera generación de derechos para finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, el debate internacional se centró en las preocupaciones de impacto global, tales como la destrucción del medio ambiente y sus consecuencias perjudiciales para el ser humano. También se entablaron discusiones en torno al proceso de descolonización que vivían diversos pueblos de África y Asia, que reclamaban el derecho a la autonomía y la autodeterminación. Luego de reuniones y discusiones en distintas partes del mundo, entre las que se destaca el que tuvo lugar en Barcelona en 1992, se llegó a una primera lista de los derechos humanos de tercera generación, cuyo elemento unificador es la solidaridad. Los derechos de tercera generación se actualizan de manera permanente, porque conforme cambian las condiciones históricas de la humanidad, aparecen nuevos retos y preocupaciones. En la actualidad no existe un acuerdo definitivo respecto a los derechos que hacen parte de este grupo, especialmente debido a que han aparecido nuevas preocupaciones y exigencias. Los derechos de tercera generación son considerados derechos colectivos, es decir, que aplican para grupos de individuos con intereses comunes, a diferencia de los de primera y segunda generación, que se refieren a los derechos que tiene cada individuo en particular. Los derechos en primera y segunda generación han tenido el suficiente peso para el interior de las naciones para convertirlas en leyes que garanticen su cumplimiento. Generalmente se consagró a las constituciones nacionales. Y por el contrario, el avance de los derechos de tercera generación está supedido a los acuerdos de voluntad entre los países y sus líderes. Puede darse el caso de que los líderes de los países decidan implementar o reconocer alguno de estos derechos de tercera generación o retrasarse a las acciones que garanticen su protección y cumplimiento. Eso se debe principalmente a que esta generación de derechos es relativamente novedosa y además no existe una solución de tradición legislativa sobre ella, a diferencia de los derechos de primera generación sobre los cuales se ha legislado durante más de 100 años. Adicionalmente existen intereses económicos y políticos, contrapuestos a los derechos de tercera generación, que ha hecho difícil su defensa y aplicación. Diversos países han tenido serias dificultades para implementarlos y han enfrentado obstáculos de manera permanente, a pesar del creciente número de voces a su favor, de actores públicos y privados a nivel mundial. A continuación expondremos algunos derechos humanos de tercera generación y sus principales características. Bueno chicos, vamos a hablar acerca de los derechos ambientales. Los derechos ambientales surgieron de la mano del concepto de desarrollo sostenible, que promueve que proviene, de un documento titulado Nuestro futuro común, elaborado en 1987 por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Organizaciones de las Naciones Unidas.
En este documento se describe el concepto de desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de la generación presentes y comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Eso significa que, con el derecho al desarrollo sostenible, se estaba llamando la atención sobre el deterioro del medio ambiente y los recursos naturales. Un problema actual que debe ser atendido de manera urgente. El desarrollo sostenible busca reducir el impacto que tienen las actividades económicas de los seres humanos, y específicamente de la industria sobre el medio ambiente, las comunidades locales y los recursos naturales. Para ello, las políticas que buscan cumplir el derecho de los grupos humanos al desarrollo sostenible afectan directamente las actividades productivas, económicas, y en general mediante tres pilares de desarrollo económico: el desarrollo social y conservación del medio ambiente. Además de generar ganancias para sus accionistas, las empresas deben reparar y reducir el impacto que tienen sobre las comunidades con las que están relacionadas. Del mismo modo, deben dar uso responsable y eficiente a los recursos naturales que requieren en sus procesos de producción. Por esa razón, los derechos ambientales buscan convertir la naturaleza, los recursos naturales y las comunidades que se relacionan con ellas en sujetos de derecho que deben ser protegidos por el Estado. Otro de estos es el derecho a la autodeterminación de los pueblos. El derecho a la autodeterminación se refiere a la autonomía que tienen los países y los grupos étnicos al interior de sus territorios, a definir su sistema de gobierno, organización social, prácticas culturales y modelo económico. El concepto tiene origen en los procesos de descolonización desarrollados desde el siglo XIX en América y el Caribe, adelantados a finales del siglo XX en África y Asia. La autodeterminación de los pueblos tuvo mucha importancia para los países que nacieron después de los procesos de descolonización, ya que era una herramienta para protegerse de la injerencia en sus asuntos internos por parte de los antiguos colonizadores. Adicionalmente, el derecho a la autodeterminación de los pueblos cobró importancia en países como Colombia, en los cuales hay presencia importante de comunidades que tienen características y costumbres propias, como los grupos indígenas y las comunidades afrodescendientes. En la Constitución de 1991 se ha tenido en cuenta el derecho a la autodeterminación de los pueblos para garantizar que las prácticas, tradiciones, formas de organización, de gobierno y lenguajes propios de cada grupo étnico puedan perduren a través del tiempo. Para ello se han creado mecanismos que obligan al Estado a garantizar los derechos de estos grupos étnicos en Colombia. Otro de los derechos que busca los derechos de tercera generación es el derecho a la paz. Como consecuencia de los hechos sucedidos durante la Segunda Guerra Mundial y la amenaza constante de confrontaciones durante la Guerra Fría, surgió el derecho a la paz como uno de los derechos humanos de tercera generación. A partir de ese momento se considera que todos los pueblos tienen derecho a vivir en paz. Sin embargo, este derecho va más allá de la ausencia de guerra y conflictos. También se refiere a la obligación de garantizar las condiciones necesarias en una sociedad para superar y prevenir los conflictos como mecanismos de participación ciudadana. Y como los mecanismos de participación ciudadana, el diálogo, la inclusión social, la superación de la desigualdad social y la cooperación en Colombia se estableció la Constitución de 1991, que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Otro de estos es el de desarrollo a la protección de los datos personales. Con el desarrollo de la informática y la Internet y los sistemas de procesamiento de datos alrededor del mundo, distintas entidades conservan información personal y privada que puede prestarse para usos indebidos. El uso indebido de la información personal no ha sido contemplado antes como un asunto que debía ser regulado por las leyes. Sin embargo, las violaciones de la privacidad de los datos personales se han convertido en un atentado contra los derechos individuales de las personas. Las redes sociales son un ejemplo de empresas que manejan información personal, igualmente de las plataformas digitales como los motores de búsqueda, que almacenan los datos privados sobre sus usuarios. Asimismo, poseen datos personales las empresas de vigilancia que controlan el ingreso a un edificio de oficinas o a los establecimientos comerciales que guardan los datos de contacto de sus clientes, entre otros. El derecho a la protección de datos personales busca impedir el uso indebido de la información por parte de esas empresas, como compartirla o divulgarla sin autorización de las personas. Otro de estos derechos es el derecho al patrimonio histórico y cultural de la humanidad. Ciertos bienes materiales e inmateriales ayudan a explicar la herencia del ser humano y su riqueza y su diversidad cultural. Por lo tanto, debe garantizarse la protección de estos bienes y el acceso de todas las personas a ellos. Este derecho busca a los gobiernos y a las organizaciones
internacionales se comprometan con la preservación de los bienes culturales de la humanidad para que las futuras generaciones puedan disfrutarlos. El patrimonio histórico y cultural de la humanidad puede estar conformado por lugares específicos naturales o construidos por seres humanos, por objetos específicos y comunidades o por bienes intangibles que pueden ser manifestaciones, tradiciones o formas de pensamiento de diversos pueblos, como es el caso del yoga. Otro de esos es el derecho a a la asistencia humanitaria. En situaciones de crisis como los desastres naturales o los conflictos internos o externos, hay riesgos de que se presenten violaciones a los derechos humanos, bien sea por la falta de autoridad y gobierno o por sus excesos. Un ejemplo de esta situación es lo que sucede en la actualidad y por cuenta de los enfrentamientos armados en Medio Oriente. El derecho a la asistencia humanitaria se refiere a las acciones encaminadas a proteger la vida de de las personas afectadas por las situaciones de crisis. Los estados, los organismos internacionales como las Naciones Unidas y los no gubernamentales como la Cruz Roja son los principales prestadores de servicios de resistencia humana. Bueno chicos, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por haber visto el video. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo.